Institución Educativa San Francisco de Asís, año 2023. Mi nombre es Sandra Milena Espinosa Herrera. Soy tutora del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional y asesoro las maestras de nivel transición para el trabajo integral con los niños y las niñas por medio de la pedagogía por proyectos. Las maestras están organizadas como una comunidad de aprendizaje que está en continuo diálogo académico para responder a los intereses, necesidades, problemas que puedan presentar los niños y las niñas en el año escolar. Gracias al interés de los niños y de las niñas por los procesos de observación y por su manifestación de querer ser en el futuro médicos y enfermeras de diferentes especialidades, nos hemos dado a la tarea de analizar la posibilidad del desarrollo del pensamiento científico de los niños y de las familias para potenciar su capacidad de observación, predicción, análisis, pensamiento crítico y experimentación. Los niños y las niñas desde que nacen están practicando el método científico porque primero, antes de hablar, están tocando todo lo que les rodea, observándolo y haciendo unas hipótesis mentales acerca de lo que están observando, de lo que están tocando, para qué sirve, cómo crece, cómo es, cómo lo puede usar. Y los niños desde bebés proceden a meterse todo a la boca, a observar todo y luego empiezan a sacar conclusiones acerca de las experiencias que viven y empiezan a vivir ese proceso de forma cíclica, porque por eso los vemos tocando todo, metiéndose todo a la boca, y cuando logran hablar, empiezan a hacer uso de la pregunta como una forma de construir conocimiento para conocer el mundo que los rodea. Los invitamos a observar estas imágenes para que comprendan un poco mejor lo que vamos a trabajar en el aula y en sus hogares durante estos periodos académicos que faltan en este año. Uno de los pasos más importantes para iniciar una investigación es la observación en el medio. Gracias a esa observación y a ese análisis de un fenómeno, de una situación, de un problema, los niños empiezan a hacer preguntas de esos eventos y de esas experiencias, de lo que puede surgir una interesante investigación. Les presentamos el registro fotográfico de los procesos de exploración y observación de todos los grados de transición de la institución educativa San Francisco de Asís. En el proceso de observación encontramos la relación de los niños con los seres vivos que están en el entorno institucional. Les vemos el interés por algunos animales y también su interés por cuidar y alimentar algunas plantas. Es muy agradable observar y acompañar a los niños cuando están haciendo las exploraciones en el medio, porque las conversaciones que ellos tienen son muy interesantes y continuamente están pensando sobre el por qué, cómo, cuándo, para qué, que son las habilidades claves que debe tener un buen investigador.
hacer unas muy buenas preguntas. Las asambleas son grandes reuniones donde los niños pueden hablar libremente acerca de lo que los interesa y tomar decisiones de cómo puede ser el curso de las investigaciones y darle orientaciones y pistas a las maestras de cómo deben ser las experiencias pedagógicas en el aula. De este proceso de exploración en el medio surgieron las siguientes preguntas. ¿Cómo nacen las plantas? ¿Las plantas están vivas? ¿Duermen las semillas en la tierra? ¿Cómo nacen los frijoles? Las hipótesis son esas ideas y conocimientos previos, predicciones o preconceptos que tienen los niños y las niñas acerca de las preguntas que ellos mismos hacen. En este caso, la mayoría de los niños investigadores de los 4 grupos opinan que las plantas están vivas. Siguen manifestando que las semillas duermen en la tierra y también dan por sentado de que las plantas toman agua. No especifican muchos las partes porque no las conocen, pero sí deducen que por el proceso de la lluvia las plantas toman agua. Teniendo ya las preguntas orientadoras de la investigación, contando con las hipótesis de los niños y de las niñas, procedemos a la parte de buscar la información en las mejores fuentes que le logren explicar a los niños con mucha claridad y trascendencia las respuestas a las preguntas de investigación y que les permitan comprobar si las hipótesis que ellos plantean al principio son falsas y verdaderas. En este caso, el primer lugar que nosotros recomendamos a los padres de familia visitar es la Biblioteca Pública Federico García Lorca del municipio de Apartadó, para que los niños vayan a buscar material especializado del área de ciencias naturales y puedan observar las imágenes y junto a un adulto acompañante leer la información específica y detallada de los libros acerca del proceso del crecimiento de las plantas y también específicamente del frijol. En cualquier proyecto pedagógico, la literatura juega un papel especial, ya que le permite a los niños descubrir en su lenguaje imaginario muchas respuestas a las preguntas que se plantean en la investigación. La literatura enriquece el léxico de los niños, les ayuda a comprender mejor el mundo. Ellos se vuelven personajes y son conversadores con los autores de esos cuentos. Leen imágenes e empiezan a interesarse de cómo pueden aprender a leer. Y algunos logran iniciar su proceso lectoescrito gracias al constante movimiento de libros dentro y fuera del aula y también en préstamo a las familias para lecturas, ya sea en el momento de dormir o en el momento de hacer tareas. Si ustedes van a acompañar proyectos pedagógicos de investigación en casa, busquen cuentos impresos para leer y también hagan búsquedas en los materiales digitales que tengan en sus casas. Sus hijos pertenecen a la era digital y por eso es muy bueno que desde esta corta edad empiecen a entrar al buscador de Google académico y ustedes les ayuden a buscar investigaciones que están escritas por otras personas en todas partes del mundo, donde pueden haber
interesantes informaciones, por ejemplo, sobre los nutrientes más especiales del frijol, cómo se debe sembrar correctamente, cuáles son las condiciones que debe tener un frijol, si una persona se va a dedicar a cultivarlas y se va a volver un agricultor y va a tener una empresa, un frigorífico. Google Académico es la posibilidad de enseñarle a los niños a buscar información especializada y a empezar a tener un vocabulario muy cerca a los procesos investigativos. En los niños de nivel transición, una de las cosas más emocionantes es poder sembrar una planta y observar su desarrollo, aprender a cuidar de ella y empezar a observar cómo se da el fantástico proceso de la vida de los seres vivos. Todo investigador requiere de instrumentos para el registro de la información. En este caso, las maestras diseñaron una bitácora donde los niños pueden comunicarse por medio de los dibujos y por medio de sus escritos acerca de lo que están observando en el proceso de investigación. Vemos cómo los niños empiezan a dibujar lo que ellos observan en el proceso de desarrollo y empiezan a interesarse por dar explicaciones que son producto de transcripciones que hacen por el acompañamiento del adulto. Algunos niños pueden no pedir ayuda al adulto para escribir lo que ellos están observando o interpretando o las hipótesis que están haciendo en ese proceso de observación y puede que ellos escriban el código como ellos lo deseen hacer. Algunos pueden hacer pseudoletras, otros algunos trazos o algunos definitivamente solo se van a quedar con los dibujos. Debemos ser muy respetuosos de la forma de registro de los niños y de las niñas en su formación como investigadores y respetando su proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Las bitácoras son herramientas indispensables para un proceso investigativo serio, porque permite llegar a unos resultados más confiables y sacar unas mejores conclusiones que luego se convertirán en posibles acciones de mejoramiento en el aula o fuera de ella. El análisis de los resultados del proceso experimental le dan muchas sorpresas a los niños y a las niñas porque ellos descubren cómo ocurre el milagro de la vida de los alimentos que ellos consumen. Se dan cuenta de los cambios de color, de los cambios de tamaño, del nacimiento de las raíces y hacen un conteo paciente de los días que se lleva tal planta para su crecimiento y su desarrollo. Y al mismo tiempo van descubriendo si las hipótesis o ideas previas que ellos tienen van siendo falsas o verdaderas. En la mayoría de las investigaciones, las personas quieren involucrar a otras en sus procesos investigativos. En este caso, los frijoles son un superalimento que vive en los hogares colombianos. En apartado hay una gran influencia por ser Antioquia de comer frijoles desde la cultura paisa. En este caso, le hacemos la sugerencia a los niños para que se acostumbren o aprendan a hacer una encuesta de indagar en sus hogares si les gusta o no les gusta el consumo de los frijoles para poder analizar a quién de esos miembros que viven en la casa les gustan los frijoles y por qué no les gusta. Y los niños lo aprendan a cuantificar
para hacer una transversalidad con el pensamiento científico y el pensamiento lógico-matemático para que ellos logren expresar sus conocimientos a través de la tabulación y el registro de datos numéricos, cuantitativos y cualitativos. En grado transición, las encuestas de los niños deben ser representadas de la forma más fácil posible, ya que ellos, al no leer completamente el código escrito, les queda muy fácil explicar las imágenes porque esa es su primera etapa de una lectura consciente. Permitamos que los niños registren por medio de dibujos, punticos, líneas, diagramas o cuadros, y que ellos estén conscientes de que las cosas que ellos preguntan de forma oral deben quedar escritas. En el análisis de los resultados, los niños observan los tipos de experimentos que estén haciendo. En este caso, cómo es el proceso de crecimiento de la planta del frijol que se siembra en agua y algodón, y cómo es el proceso de la planta que crece sembrada en la tierra. ¿Cuáles son las diferencias en el tiempo para el crecimiento de la planta? Si es el mismo, si uno se demora más que el otro, el color de la planta, la forma de la raíz. Todos los datos en la observación son muy importantes para sacar unas buenas conclusiones. Del cuidado de los experimentos y de los fenómenos observados depende la calidad de las conclusiones y de los aprendizajes que los niños obtienen. Los adultos acompañantes, ya sean padres de familia o maestros, deben asegurarse que los niños entiendan que esos resultados son tan importantes que deben quedar por escrito. Y se puede hacer una negociación si la maestra va a hacer el favor de escribir sus resultados en la investigación y ellos harán un proceso de transcripción, o si simplemente la maestra va a hacer un registro a computadora y la pueden tener en su bitácora o para organizar al final en el póster o cartelera investigativa. Los resultados y las conclusiones permiten tomar acciones frente a la investigación. Le permite al maestro que está acompañando el proceso decidir si tiene que hacer una acción más después de esta o si por el contrario la investigación fue un éxito y si la acción siguiente va dirigida hacia los padres de familia o hacia la comunidad en general. Por ejemplo, la necesidad de que los niños aprendan a relacionarse de forma respetuosa con todos los seres vivos que los rodean y también entiendan la importancia del consumo del frijol como un superalimento que les aportará vitaminas, minerales y muchos compuestos necesarios para su desarrollo neurológico, físico, bioquímico y defensivo. En la medida de que este tipo de investigaciones le permite a los niños descubrir y ellos mismos concluir que deben hacer la ingesta de este alimento, nos asegurará menos problemas en el desarrollo más adelante a nivel escolar y que los niños se alimenten mejor en casa. El rol de las maestras cambia porque las maestras en un proyecto de investigación, ellas no enseñan, ellas asesoran. Los niños se vuelven protagonistas porque ellos investigan junto a la maestra y los padres se convierten en coinvestigadores porque ellos también participan de la investigación desde experiencias en casa y desde actividades que deben realizar
desde visitas o salidas pedagógicas para hacer entrevistas a personas que tengan conocimientos o para hacer encuestas para recoger datos. Los padres también le ayudan a los niños a hacer manualidades, donde debe ser el niño que haga la manualidad para que aprenda a recortar, a pegar, a presentar las cosas. Deben trabajar en equipo. No nos interesa que las cosas se vean súper hermosas y que los niños no participen. Al contrario, necesitamos padres de familias y maestros diseñar estrategias donde el niño en toda la producción de conocimiento, él participe de forma cognitiva y motriz. Les presentamos lo que sería un póster producto de la investigación de las plantas. Así se presentan los póster de investigación, que por lo general se hacen en materiales duros para que se pueda visualizar mejor y los niños puedan hacer una exposición y una presentación muy especial de sus conocimientos. Los niños, con la ayuda de los padres, explican cada parte de la investigación y trabajan como un equipo. Estos pósters se diseñan en cartón, en cartulina, en cartón paja o en cualquier material reciclable que permita que esté firme sobre la mesa o sobre el escritorio de los niños y de las niñas. También para la exposición del póster se puede llevar el producto, por ejemplo, la matica de el frijol, para que se acompañe el póster con las evidencias. También se puede trabajar la parte artística, donde los niños hagan una manualidad con materiales donde representen una flor o traigan una herramienta como por ejemplo una pala con la que se siembra, una regadera, para que su exposición se vea muy bella a nivel visual. Les presentamos ejemplos de lo que podrían ser varios pósters para generar ideas innovadoras y creativas en los padres de familia y en los niños, para que ellos aprendan a usar el póster desde grado preescolar como una herramienta de socialización académica de sus aprendizajes. Papás, mamás, abuelos y acompañantes en general de los niños y de las niñas y de todas las maestras de la institución educativa San Francisco de Asís, muchísimas gracias por apoyar y aportar a la formación integral de los niños y de las niñas. Súmate con mucha felicidad al proceso de investigación en el año 2023.